¿Alguien puede decir qué va a pasar cuando llegue el fin del mundo? No. Sin embargo, hay una religión que basa su seducción en salvar a todos aquellos que se sumen cuando llegue el fin del mundo, cuando llegue el Armagedón, el Apocalipsis o como quieran llamarlo. Pero este no sería el problema. Lo que se le cuestiona a esta religión, que es una de las más importantes del planeta hoy, es su avidez por el dinero. Su manera en que prometen una cosa y después esas cosas no suceden, sus profecías truchas. Y también últimamente la cantidad, los miles de abusos de los que tuvieron información precisa y lo ocultaron, no la denunciaron a la justicia. Se los conoce como los testigos de Jehová, aunque tal vez se los pudiera llamar fanáticos de Jehová. Primero fue la noticia. Pablo Albarracín, 38 años, sobrevivió a 5 tiros, uno en la cabeza, y se encuentra en coma desde hace 14 días. Necesita una transfusión de sangre, pero un documento firmado por él con anterioridad lo impide. Pablo es testigo de Jehová. Luego vino la disputa. El padre y la esposa del testigo de Jehová se enfrentaron por un escrito que éste firmó en 2008, donde rechazaba las transfusiones de sangre. Pacientes testigos de Jehová, quienes aunque desean tratamiento médico y quirúrgico de calidad, no aceptan transfusiones de sangre halogénica, pues obedecen el mandato bíblico, absténganse de sangre. En el caso de los testigos de Jehová, lo que creen es que como en la sangre está la vida, está casi como la identidad de la persona. Si yo te transfundo mi sangre, estoy pasándote algo que no te puedo pasar porque es solo mío, ¿no? Entonces, por eso digo que es un error de interpretación. Más tarde, el debate. Este pibe se salvó de casualidad. Pablo está en esas condiciones por los delincuentes, no por los testigos de Jehová. Casi se muere por los testigos de Jehová. ¿Cómo se puede seguir creyendo en una secta que construyó una casa para la resurrección de Abraham? Abraham nunca apareció. ¿Cómo se puede seguir siendo fiel a ese disparate? Por fin llegó la ley. La Corte Suprema de Justicia no dio lugar al recurso planteado por el padre del joven y decidió respetar por sobre el derecho a la vida la voluntad del paciente de no recibir transfusión de sangre. Y hasta hubo un final feliz. Empezó a mejorar, empezó a salir adelante, después despertó, cuando despertó fue una alegría inmensa. Pablo, después de 40 días de riesgo mortal, fue dado de alta. Pero el calvario de Pablo Albarracini no fue un caso más de inseguridad. Puso en debate a una religión cerrada, de la que poco se sabe. Hasta hace unos años los testigos de Jehová no aceptaban ni las vacunas ni el servicio militar. Hoy rechazan las transfusiones de sangre y la bandera, pero estos serían detalles de color frente a otras denuncias mucho más graves que se conocen en todo el mundo sobre esta religión que tiene mucho de fundamentalismo, millones de adeptos y sobre todo una importante fascinación por el dinero. Armados con este mensaje, creyendo que el fin del mundo como lo conocemos está a la vuelta de la esquina, caminan de cabaña en cabaña, de edificio en edificio, de casa en casa, llamando a las puertas en el nombre de Jehová. Los testigos de Jehová son una secta. Su certeza del fin del mundo sirve de coartada para hacer dinero y quedarse con propiedades de gente desesperada. Porque esconden los miles de casos de abusos sexuales de niños que cometen sus fieles. When he confessed to church elders, Cousins got a mild rebuke. When he confessed in court, he got 5 years in jail. Rutherford predicó la inminente y devastadora batalla de Armagedón. El libro, El misterio terminado, predijo que en 1918 Dios destruiría todas las iglesias y sus millones de miembros, y que para 1920 cada nación se sumaría en la anarquía. Cuando esa predicción fracasó, Rutherford cambió la fecha a 1925 en un nuevo libro titulado Millones que ahora viven no morirán jamás. ¿Por qué fracasaron tantas veces en sus profecías y nunca lo reconocen? ¿Son testigos de Jehová o fanáticos de Jehová? Vos dejás todo lo que significa vivir en este tiempo porque pensás que en el futuro vas a tener una vida eterna. Jehová es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que siempre lo que aparece en este tipo de sectas es una cierta deificación del fundador. Son grandes adiestradores o domesticadores de mentes. El primer clic que sentí en mi vida fue cuando quise hacer un curso de marketing y me di cuenta que sabía todo. En los últimos meses, y a partir del debate que generó el caso de Pablo Albarracini, nos llegaron cientos de correos electrónicos de gente que denunciaba haber sido estafada afectiva o económicamente
por los testigos de Jehová. De todos esos casos elegimos algunos y escuchamos sus historias. En realidad no entré, nací adentro. O sea, me criaron como testigo de Jehová. Rutis de Petris se crió entre testigos de Jehová. A Roberta Aldini, su marido casi la mata a golpes porque no quiso ser más testigo de Jehová. Porque yo no quería ir al salón. Yo te voy a mostrar cómo son las cosas, trompada a trompada, me tira al piso, agarro un cuchillo de cocina y me lo pone en el cuello. Yo dije, bueno, está bien, está bien. Digo, está bien, son los demonios, entonces no me hizo nada. Y si no le decía, sí, yo no estaba acá. Orlando Gómez denuncia que los testigos de Jehová le quitaron una casa con la excusa del fin del mundo. Había fallecido mi papá y mi hermano en el año 84 y luego en el 86 falleció mi papá. Mi papá había ingresado con mi mamá a esta secta y fue el detonante de la muerte de mi papá, el que los líderes de la secta, los ancianos, le propongan a mi mamá que ceda un inmueble que tenía mi papá, que era un taller, para hacer un salón del reino, debido a que estábamos en los últimos días. Ellos en esa época, en los años 80, decían que el texto de Mateo 24:34, si no me equivoco, decía que esta generación no pasará. Y lo apoyaban con un salmo, el Salmo 90:10, que decía que una generación vive hasta los 70, 80 años. Todo era indirectamente decir que no llegábamos al año 2000, que iba a venir el fin del mundo antes del año 2000. ¿Qué tienen que ver los salmos del fin del mundo con el taller de tu viejo? Estábamos en el fin del mundo, había que construir más salones para captar más personas. ¿Esto en qué año fue? En el año 1986. Pero, ¿tu viejo donó el taller? No, mi viejo no donó nada. Mi viejo estudió meses con los testigos de Jehová y por pobre se murió de cáncer. ¿Y tu vieja fue la que lo dona después? Cuando muere mi papá, entra en sucesión. Entonces, ahí lo teníamos que dividir entre mi mamá y yo, esa propiedad. Y ese fue el gran problema. En ese momento tenía 14 años. No se podía hacer hasta que no cumpla la mayoría de edad. Y bueno, igual ellos entraron, ellos se instalaron a construir, a modificarlo, no construyeron porque ya estaba construido. En ese interín ellos derriban una propiedad que estaba delante de ese taller, que yo no estaba de acuerdo, ¿entendés? Ya avanzan sobre una propiedad de ustedes. Una propiedad para hacer un estacionamiento. Arrasaron con esa propiedad. Mi mamá les dio autorización. Yo tenía 16 años, aparte era el bombardeo psicológico. Ellos dicen espiritual, que se viene el fin del mundo. ¿Cómo vas a negarte a una obra divina, a una misión divina? Esto es inspirado. Aparte es tu papá el que quería. Mi papá, yo nunca lo escuché a mi papá, que quería jugar con mis sentimientos. Eso me chocaba, ¿entendés? Y lo toleré, obviamente, porque también yo creía que se venía el fin del mundo, que venía el Armagedón. Difícilmente hay una puerta en América y el mundo que por ese asunto los testigos de Jehová no hayan tocado. Una esquina en la que no hayan estado. Un pueblo donde no hayan edificado un salón del reino. Ellos afirman que solo los testigos de Jehová, bajo la dirección de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, poseen la verdad absoluta. Y su mensaje es claro y simple. Únase a la única organización de Dios en la tierra y usted sobrevivirá a la batalla de Armagedón, que causará la destrucción total de todas las cosas. Solo después vivirá eternamente en un glorioso paraíso restaurado en esta tierra. ¿Tenían fecha del Armagedón? A veces sí. A través del tiempo fue cambiando las fechas. Iba a ser en 1914, en el 19, en el 35, en el 75. La van corriendo como la zanahoria al burro. Claro, exactamente. Y después, antes del 2000, pero no se decía cuándo, porque supuestamente la generación que vio la Primera Guerra Mundial iba a ver también el fin. Bueno, ya de la generación que vio la Primera Guerra Mundial, se murieron casi todos. Esa profecía no se cumplió, entonces recibieron ellos una nueva luz, son los ángeles que se le dicen... A que corrigen las profecías claro, cerradas. Que le dicen que en realidad lo que querían decir era esto otro. También dijo que una de las señales de que Cristo estuviera espiritualmente presente sería que la ira de Dios se derramaría sobre todo hombre. Y eso no pasó. Entonces se preguntó qué estaba pasando con sus profecías. Más tarde profetizó que los cristianos serían arrebatados de la tierra en 1910 y que el fin del mundo ocurriría en 1914, fecha en la que Cristo establecería su reino.
Charles Taze Russell murió en 1916 sin ver ninguna de sus profecías hechas realidad. Murió desilusionado. Yo me metí, me bauticé a los 16 años y terminé creyendo. Una cosa es creer en el Armagedón y otra cosa es ver cuando te avanzan sobre una propiedad y te tiran una pared de tu casa. Imagínate que yo tenía un trauma, acababa de perder a mi viejo y a mi hermano, un pibe de 14 años. ¿Qué le pasó a tu hermano? Tuvo un accidente de tránsito yendo al colegio. Se cayó del colectivo, ni lo pisó el colectivo, se desnucó y tuvo un segundo paro cardíaco, falleció, yendo al hospital. Y bueno, eso destruyó totalmente nuestras familias. Pero miralo de otro punto de vista. Ustedes eran una familia atravesada por la desgracia. Se muere un adolescente, tu viejo se muere de cáncer. ¿Era necesario ir y arrebatarle 2 propiedades? Realmente, no, yo no entendí. En lugar de ayudarlo, digo. La idea era, bueno, mi mamá se sintió como que fue una misión divina. Por más que viniera el fin del mundo, digo. Aparte, le ayudaban a dejar de fumar. Hay cosas positivas también. Perder un par de casas para dejar de fumar. Claro. ¿El templo se construyó? Se construyó. ¿Dónde es esto? Esto es en Avellaneda. Cerca del shopping de Avellaneda, 12 cuadras más o menos. ¿Sigue estando todavía? En febrero se fueron, porque yo hice un escándalo en internet y hasta envié cartas a mis vecinos contándoles mi experiencia. ¿A nombre de quién está? Está a nombre de la sociedad Watchtower. Watchtower es en todo el mundo el nombre que recibe la sociedad que administra los bienes de los Testigos de Jehová. Su nombre proviene del inmenso cuartel central de los Testigos de Jehová en New York. New York, the capital of big business, and a fitting home for one of the largest and richest religious organizations in the world. From here, the Jehovah's Witnesses control over 6 million members. From here, the worldwide headquarters in Brooklyn Heights. Every policy, every guideline is dictated. Te pidieron la propiedad a vos y a tu vieja en nombre del fin del mundo. El fin del mundo no vino. ¿No te la devolvieron? No me la devolvieron, obvio. Fueron 9 años que tardaron en construir ese salón. Ellos dijeron que le iban a hacer en 3, pero tardó 9 años porque la sociedad no quiso ayudarlos porque no estaba a nombre de ella. O sea, ellos sabían que estaban en un inmueble en sucesión y ¿por qué se arriesgaron entonces? ¿No? Si dudaban. Y a ver si lo manoteaban. Entonces me pedían, por favor, que done para hacerla titulada a la sociedad. Ya te apretaban para que firmes. Esto, en mi barrio se llama así, no sé cómo Me se dice en apretaron, Avellaneda. sí, no quiero decir me apretaron, pero sí, me apretaron y aparte me decían, soy un materialista. Imagínate que estamos a las puertas del Armagedón. Del fin del mundo, claro. Del Armagedón, es inminente el Armagedón y vos sos un materialista, sos un egoísta. ¿Por qué es tan... marca tanto esta cuestión del fin del mundo? Es lo principal. ¿Quién tiene autoridad para explicarte cuándo es el fin del mundo? Creo que tiene que ver con que una secta no se mide por lo que vos pensás, sino por lo que vos sentís. Varias veces quisimos comunicarnos con voceros autorizados de los Testigos de Jehová en Argentina, pero declinaron darnos una entrevista. Para escuchar sus argumentos, entonces fuimos a uno de los salones del reino con una cámara oculta. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? de mujer, María. ¿Trajeron la Biblia? ¿Tienen Biblia? No. No, ahora no traje. Sí, te consigo una. Bueno. La Biblia no es complicada. Es práctica. Igual cosa que capaz yo no te lo puedo contestar ahora, que como me preguntás, todo se contesta después. A través del tiempo se contesta todo. Dale. Todo. Bueno, entonces empezamos por el capítulo 1. Sí. Es posible que la enfermedad, la muerte de un familiar o un amigo le estén causando mucha angustia. Quizás te pregunte, ¿es esto lo que Dios quería para mí y para el resto de la humanidad? ¿Dónde puedo encontrar ayuda para superar mis problemas? ¿Habrá algún día paz en la tierra? Pues bien, la Biblia da respuestas satisfactorias. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. En otras palabras, estas son promesas de Cristo, ¿cierto? Que va a haber resurrección.
¿Qué quiere decir que la gente le va a salir? Que van a ser levantar los muertos, sí, van a ser resucitados. ¿Uno lo va a ver? Que la gente... Sí, lo puede ver. Bueno, esto que podemos hacer una persona alegre, ¿no? El dibujo acá. Sí. Pero alegre, ¿por qué? Porque posiblemente ya está viendo, como lo puede ver uno, a un pariente nuestro. Nos causa alegría, ¿no le parece? Sí. Entonces el mundo de hoy no es de Dios. No, Dios no lo dirige. ¿Cómo sería? Que Dios no lo dirige. Dios no dirige hoy. No, los gobiernos actuales son dirigidos por Satanás. ¿Los gobiernos actuales qué serían? Sí, todos. Los gobiernos de los países. De los países, sí. Especialmente las potencias. Especialmente las potencias. Son todos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que el que domina es Satanás se está permitiendo que domine sobre la tierra, que maneje como si fueran títeres los gobiernos humanos. ¿Por qué? Porque decía que... ¿Y maneja a todos los humanos o a algunos? Los gobiernos. A los gobiernos maneja Satanás. ¿Y el gobierno a quién maneja? A la humanidad. ¿No es cierto? Entonces todo lo que nos rodea tiene que ver con Satanás. Eso es lo todo que... no. Todo no. Pero la mayoría de las cosas sí. ¿Y qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? Lo que uno haga a favor de Dios. Si uno se pone de acuerdo con lo que dice la Biblia, lo lleva adelante. Pongámonos del otro lado. ¿Qué tienen de bueno? Algo de bueno tienen que tener. Para mí son grandes adiestradores, ¿no es cierto? O muchos dicen educadores. No, para mí grandes adiestradores o domesticadores de mentes, de cabezas. Eso sí. A veces lo que hacen las sectas, que son grupos pequeños que dan una contención que a veces las grandes comunidades no pueden brindar, ¿no? Entonces, eso es lo positivo, porque bueno, le dan una contención real a la persona, pero esa contención termina siendo también una especie de trampa, porque la persona no puede salirse con libertad de ese espacio. ¿Por qué? Porque quedó como presa, primero psicológicamente, y después por cierto tipo de presiones que, bueno, si te salís, no sabes qué te va a pasar, o digamos, qué castigo vas a recibir. Para algo que sirve muchísimo es para administrar y para mentir. Porque nosotros pensábamos que era una iglesia, cuando en realidad es una organización netamente comercial. Con un discurso apocalíptico. Venden religión. Pero se lo deben creer, supongo. Yo creo que el primer clic que sentí en mi vida fue cuando quise hacer un curso de marketing y me di cuenta que sabía todo. ¿Cómo? Porque los viernes, durante toda mi infancia y durante parte de mi adolescencia, yo estuve yendo a una reunión donde me decían cómo vender. O sea que es las técnicas de marketing aplicadas intensivamente a la difusión de una religión. Marketing hablar, puro, qué decir, directo. Y qué palabra específica, como en los call centers, no digas de esta, si usted quiere, diga, es un beneficio suyo, tómelo, ¿no? ¿Vos firmaste al final? Yo terminé firmando porque ellos me dijeron que me iba a dar la sociedad con un préstamo que pedían, me iban a pagar la deuda para construir la casa que me demolieron. Yo no quería ese salón. Yo les reclamaba 9 años de pérdida porque yo podía haber alquilado esa propiedad y pagar mis estudios, mi futuro, que fue un desastre, porque yo dejé tercer año para salir a laburar y pagar las deudas de Testigos de Jehová, que se metía mi vieja. Después volví al secundario, terminé, después tuve que salir a trabajar, no pude ¿Pero eso no es estudiar. porque estaba poseído por Satanás? Y yo después fui el demonio para ellos. Aparte que una carrera, ¿para qué querés estudiar? Quería estudiar ingeniería cuando tenía 21 años, si ya viene el fin del mundo. ¿Y para qué querés la casa? Si ya tenés donde vivir. Y cosas desubicadas. La bandera y todo eso. Eso es adoración. Claro, eso también vimos que... Dios te exige adoración exclusiva. Ahora me pregunta por qué. Que no se puede hacer con la bandera. No se puede tenerla en casa. Fíjate lo que el mismo recién. ¿Quiere decir que venía este mundo? Satanás. Justamente era se piensa que todas estas cosas aparezcan. Y aunque parezcan en la vista, esa adoración fue para él. Satanás va... Está en contra de Dios. Está en contra de Dios, sí. Pero va incorporando esas otras adoraciones. Claro, para que uno, en vez... El propósito de Satanás es ese, en un comienzo, apartar a la humanidad de la adoración de Dios. Entonces, por ejemplo, la adoración a la bandera es
parte de una estrategia de Satanás. Exacto, correcto. Para desviarnos de Dios. Así como hace muchas otras fiestas. ¿Y los nenes lo entienden? Por supuesto, hay que dar explicación. Sí, lo entienden, por supuesto. Y no cantan el himno. Bueno, uno lo puede decir, que uno no necesita faltar al respeto para decir yo no adoro el himno ni la bandera. Me crié en una familia testigo de Jehová. Después intenté volver cuando tuve a mi nene y falleció mi abuelo, que estaba embarazada de 4 meses. Y bueno, ahí obviamente todo el tener un hijo fue un movimiento muy grande dentro mío. No tener a mi abuelo, que era como mi papá, para mí fue muy difícil. Y me replanteé mucho el tema de la vida, de la existencia. Quisiste volver a tus fuentes. Obviamente en mí estaba presente todavía todas las esperanzas que tenían los testigos de Jehová, todos los premios, el tema del fin del mundo, porque un testigo de Jehová lo cree y lo cree de verdad, cree que va a pasar, cree que si no cumple con esas cosas va a perder la vida y también sus hijos. Entonces imagínate que al tener un hijo lo menos que quería era que a él le pasara algo. Entonces decidí volver y cuando vuelvo empiezo a analizar las cosas. Entonces cuando intento analizar me topo con una historia bastante oscura. Cuando empecé a entender la historia de ellos y empecé a darme cuenta, a compararlos con las sectas, a analizar cómo se manejan las sectas, ahí fue cuando entendí cómo se manejaban. Y de lo que te había salvado. Y de lo que me había salvado. Y de lo que salvé a mi hijo principalmente. Porque bueno, él va a poder festejar sus cumpleaños, él va a poder hacer lo que quiera con su vida, que va a estar bien. ¿Entendés? No va a haber restricciones, no va a haber represión. Jessica está convencida de que salvó a su hijo de una religión rígida, pero tal vez lo estaba salvando de algo peor. En internet abundan las denuncias de abusos sexuales perpetrados por testigos de Jehová con el silencio cómplice de los ancianos de la congregación. Eso me dolió mucho, pero eso me lo tuve que callar. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si yo le decía a mi mamá me iba a dar una paliza, pero no se iba a enojar con el anciano. No, él es un hombre de Dios. She had to do something, but had nowhere to turn. Nowhere except the Kingdom Hall. And he said that he didn't believe me at all, and he said that I was a liar, and that my dad would never do such a thing, and that my dad was such a nice man. For years she kept quiet. But one Sunday, after a meeting at the Kingdom Hall, she asked to see church elders. She needed their help. And I just told them everything that happened. Did they tell you that this was serious, that you should go to the police, that they would go to the police for you? No, they didn't tell me anything like that. They didn't make any mention of the police. They said they'd deal with it? Mm-hmm. After that, they'd called my father in. And they had a very, very long chat with him. And then eventually came out and we went home and that was the end of it. Hace unos años, la prestigiosa cadena de televisión británica BBC presentó un documental sobre el silencio de los testigos de Jehová frente a abusos infantiles perpetrados en sus congregaciones. After you were told them that her father was sexually abusing Heather, nothing changed? No. Well, yeah, things changed. They got a lot worse for me. La política de silencio y negación que tuvieron los testigos de Jehová frente a los abusos sexuales cometidos en sus congregaciones no fue muy diferente de la que tuvo por años la Iglesia Católica frente a los abusos que cometían los sacerdotes. Esconderlos, negarlos, negarse a que lleguen a la justicia, pensar que alcanzaba con el castigo de la propia congregación y no el castigo humano. En verdad, detrás de todo esto lo que se escondía es el temor al escándalo. Bill Bowen, a lifelong member, has resigned as an elder. He says the men at the top are protecting the church, not the children. They do not want people to know that they have this problem. And by covering it up, they just hurt one person. By letting it out, then they hurt the image of the church. Hello, Mr. Briggs. We're from BBC Panorama, as you know. I know that. We just want to ask you a few questions about the In-Cousins case. It's reasonable to really actually consider the brothers and sisters in the congregation that have had to undergo all this pressure. And so I would just leave it at that. That's all I have to say on the matter. The database, Mr. Briggs. Why should the Jehovah's Witnesses keep a database of men who have confessed to being paedophiles, but the police aren't told? Do you think that's reasonable behaviour, Mr. Briggs?
The latest name added to the list should be that of James Barrett. 3 days ago, clutching his Bible, this elder from Rugby was convicted of indecently assaulting 2 boys and sentenced to 2 years in prison. The church was told of the allegations 5 years ago, but Barrett denied them and was allowed to remain an elder. En el caso de los testigos de Jehová, la política de silencio frente a los abusos sexuales tiene un agravante. Sabían lo que estaba pasando, pero lo ocultaron. So how many names are on the secret database? We asked the headquarters in New York. They refused to tell us. How many names do you suspect are on that list? 23,720. They told me that they had accessed the internal database, and that figure was based on child molesters in the USA, Canada, and Europe. Que muchos ancianos de congregación que se miran muy decentes y muy serios, hay que tenerles miedo. Tenga cuidado. No deje a sus hijos solos con ellos. Uno de los ancianos de la congregación, un día yo llegué a buscar a mi mamá pensando que ella estaba predicando y había ido a reunirse ahí al Salón del Reino. Y uno de estos ancianos, a mí con 9 añitos de edad, una niñita, me quiso tocar inapropiadamente. El hombre que decía que había en los registros centrales de los testigos de Jehová más de 23.000 casos denunciados de abusos, de confesiones de abusos, no era cualquier señor, no era un periodista, era alguien que había sido de los ancianos, que había llegado a estar en los más altos niveles de dirección de los testigos de Jehová. Por eso es importante el testimonio que presenta la cadena BBC de Londres. Este es el problema de los fundamentalismos, aplicados sobre todo a la vida cotidiana. Piensan que con un sermón, con la palabra de un profeta, de un cura, de un pastor, pueden curar una psicopatía, pueden curar un violador, pueden hacer que un abusador no abuse más de niños. Este es el verdadero problema de no ser más humildes y entender que para esto tienen que entender en verdad las leyes humanas son las que se tienen que hacer cargo de estos problemas. Pero otro de los problemas que se denuncia al interior de los testigos de Jehová es la indiferencia hacia la violencia familiar, o tal vez no solo la indiferencia, sino también la justificación. Esto es lo que nos cuenta la traidora. ¿Cómo empezó tu relación con los testigos de Jehová? Yo tenía 13 años, había fallecido mi abuela, y me entero por una compañera del colegio, testigo de Jehová, que Dios hacía unas promesas maravillosas para la humanidad. Me dijo que dentro de muy poco tiempo la tierra iba a ser convertida en un paraíso. Cuando tenías 13 años. Yo tenía 13 años. Claro, en la ingenuidad te creíste todo eso. Sí, sí, yo me creí que iba a estar con los animales, acariciándolos. Específicamente ellos dicen que se vuelve a recuperar el paraíso perdido por Adán y Eva. ¿Y qué hiciste? ¿Empezaste a ir a los templos? No, primeramente vino la madre de mi amiga a mi casa, me empezó a conducir a un estudio bíblico. ¿Y tu mamá qué decía? No le hacía caso yo a mi mamá porque ya en la segunda lección que recibí de ellos me dijeron que no les tenía que escuchar ni a mi madre, ni a mi entorno, ni a nadie, porque formaban parte del mundo de Satanás. ¿Tus viejos? Todos, mis viejos, mis amigos, todos. Formaban parte del mundo de Satanás y ellos iban a tratar de que yo no siga estudiando la Biblia. Está bien, tenías 13 años, pero ¿no te llamó la atención que alguien te dijera que tus viejos formaban parte del mundo de Satanás? La verdad que en ese momento no, porque para mí era todo nuevo. Eran todas cosas nuevas y eran cosas lindas las que me prometían. Y yo quería volver a ver a mi abuela, que era la persona que nos crió, a mi hermana y a mí. ¿Y qué te decían respecto a tu abuela muerta? Que iba a resucitar, que yo para poder volver a verla tenía que ser testigo de Jehová. ¿Y qué pasó con tu relación con tu familia? Mis padres están divorciados, así que cuando mi papá se enteró, realmente se puso muy mal. Y yo decía, claro, todo esto yo sé que va a pasar porque es Satanás el que está adentro atrás de tu padre. está influenciándolo. Mi papá llevó a tribunales, me acuerdo. O sea, vos eras menor todavía. Y sí, yo tenía 13, 14 años. ¿Y tu viejo se presenta a tribunales? Mi papá va a tribunales, diciendo que yo estaba
entrando en una religión que en ese momento todavía estaba proscripta. Nos mandan a todos a hacernos test psicológicos, a toda la familia, y recomiendan un tratamiento psicológico que lo hice por un tiempo y después lo descontinué, porque consideraba que estaba muy bien. My ready reckoning is that 50% of all of the children of Jehovah's Witnesses leave the movement because they simply cannot take the constant pressure. Ahora a la distancia, ¿quién tuvo razón? No, obviamente que tenían ellos razón, por supuesto que sí, ¿no? ¿Ellos quiénes? Mis padres. ¿Vos estudiabas? ¿Seguías estudiando? Dejé de estudiar cuando fallece mi abuela y al otro año vuelvo a estudiar. Y la verdad que me iba muy bien. Tenía un promedio espectacular y me dijeron que yo no podía, o sea, se recomendaba a todos los testigos de Jehová que dejaran de estudiar porque no podían estar asociándose mucho tiempo con la gente del mundo. Es decir, específicamente decían, no pueden estar mucho tiempo con mundanos, tienen que hacer carreras cortas, no sirve estudiar porque este sistema va a ser destruido, entonces no sirve terminar la secundaria, mejor hacer una carrera corta. Se recomendaba que las mujeres hiciéramos alguna, que aprendiéramos dactilografía, que los varones hicieran algún curso de plomería, de gasista, y que abandonaran los estudios. Y los buenos testigos de Jehová debían hacer eso. Así que bueno, yo dejé de estudiar, mi papá se enojó mucho, estuvimos un tiempo muy distanciados hasta hace unos años que recuperamos el vínculo. Los niños deben dejar a las niñas en paz. Las niñas deben dejar a los niños en paz. Es pecado siquiera hablar sobre novios y novias. ¿Qué pasaba con los novios? No tenía novios, no, pero de todas maneras... Pero a esa edad te gustaban los chicos, digo. Sí, me gustaban los chicos, había un chico que me gustaba mucho, pero realmente pertenecía al mundo de Satanás, así que yo no podía tener... Pero a su vez, nada. Dentro de los testigos de Jehová, ¿te acercaban a algún novio? Los testigos de Jehová se casan entre testigos de Jehová. Sí, me empezaron a recomendar. ¿Te recomendaban? Este es para vos, qué chico espiritual, qué buen chico, y así continuamente. Y bueno, hasta que uno se engancha por ese lado, ¿no? Obviamente, si una persona tiene un novio o una novia fuera de la secta, se la expulsa a esa persona de la congregación. Vos dejaste de estudiar a los 14... ¿Y qué hiciste en esos años? ¿Seguías viviendo en tu casa? Seguía viviendo en mi casa. ¿Qué música escuchabas? Tenía que ver dentro de todo lo posible de escuchar música que sea apropiada para los testigos de Jehová. Así que yo tenía las melodías del reino. Eran unos cassettes con música que se pasa en el salón. O sea, rock and roll, nada. No, lamentablemente no. Yo antes de ser testigo era fanática de Kiss, tenía toda la colección, tenía todos los vinilos y los terminé rompiendo todos porque me decían porque eran el demonio, claro. Claro, estaban endemoniados, entonces me los hicieron romper y yo la verdad que tenía una angustia porque eran mis discos y bueno, y así que yo tuve que cortar con todo. Cortar con todo es cortar con todo. ¿Cómo te vestías? Normal. No, después tuve que vestirme como se visten los testigos de Jehová. ¿Y cómo se visten? Las polleras largas. Yo estaba en una congregación donde había muchos italianos y decían que estar con una solerita no era apropiado, que era mejor entrar al Salón del Reino con una camperita para que no se vea la tirita de la solera. ¿Qué hacías con tu sexualidad? No, los testigos de Jehová la tienen totalmente reprimida, la sexualidad. De hecho, sufrí varios comités judiciales dentro de la congregación. O sea, 3 ancianos donde te aíslan, te llevan a un lugar que se llama la Sala B y ahí te empiezan a hablar y a... ¿Sala B? Sí, la Sala B, que es una sala anexa al salón donde celebran ellos los comités judiciales. ¿Qué es un comité judicial? Un comité ¿De qué justicia hablamos? La justicia de los testigos de Jehová. Una justicia propia.
Ellos no creen en la justicia del hombre, porque ellos consideran que forma parte del mundo que también es de Satanás, porque los gobiernos son de Satanás, la justicia es de Satanás. Bueno, a veces los gobiernos parecen de Satanás, eso hay que decirlo, pero... Pero bueno, la cuestión es que tampoco le permiten a uno acudir a la justicia en caso de ser necesario, porque todo se arregla sin parte desde el Salón del Reino, con los ancianos. ¿Qué comité judicial te hicieron? Porque yo estaba de novia, entonces empezaron a decirme que mi conducta no era la apropiada. ¿Qué hacías? Y por ahí salíamos de la mano, o por ahí había un beso. Entonces esa conducta no era apropiada. Además... O sea, vos tenías un novio dentro de la congregación y no Claro. podías ni darle la mano y darle un beso. No, porque no era una conducta apropiada. ¿Y vos te casaste con un testigo de Jehová? Yo me casé con un testigo de Jehová ¿A qué edad? a los 18 años. Me casé embarazada. Ya estaba todo mal ahí. Ya habías pecado, nena. Claro, me casé embarazada, pero en realidad yo lo que quería era matarme. ¿Qué? Sí, yo tenía muchas ganas de matarme y consideraba que si yo me acostaba con mi novio era lo mismo que matarme. Era lo mismo. Era ¿Cómo una habías llegado a especie... semejante delirio? Porque estaba la presión de ellos continuamente. En los comités judiciales es terrible la presión. Están 3 varones, en este caso también estaba el que era mi novio. Te preguntan cosas que realmente que vos no entra en la cabeza de ¿Qué? uno con respecto a la sexualidad. Te tocó, hasta dónde te tocó, te bajó la bombacha, hasta qué punto te bajó la bombacha, ¿fuiste vos o fuiste él? Ah, uno viejo perverso. Sí, ahí sí que me sentí totalmente violada, porque realmente es una especie de violación, porque violan tu intimidad. ¿Por qué no volvías con tus viejos? Yo vivía con mi mamá. Pero mi mamá no sabía de todo esto que pasaba dentro de la congregación. ¿Por qué no le contabas? No porque mi mamá no era testigo. Aparte, es tanta la culpa que uno empieza a sentir, tanta, que ya no le encuentra ni sentido a la vida. No le encuentra sentido a la vida. Así que yo pensé realmente que mi salida era matarme. De hecho, no lo hice, pero me casé. Me casé con este hombre estando embarazada. ¿Era el mismo que era tu novio? Claro, generalmente los testigos de Jehová hacen una conferencia de casamiento donde la mujer usa el vestido blanco, el anillo de bodas. Bueno, yo nada de eso. Yo simplemente me casé por civil y me fui a vivir a Río Negro. ¿Los había ayudado la congregación? ¿Tenía un trabajo propio? No, jamás. La congregación jamás ayuda. La congregación para lo único que está es para pedir dinero. ¿Cuánto dinero aportaban ustedes? No sé, porque Dios ama al dador alegre, así que hay que alegremente poner y poner y poner. Dios ama al dador alegre. Sí, exactamente. Así que no sé la cantidad. O sea, de dinero, no había un diezmo. No hay un diezmo, no. Some remortgaged their homes. Some emptied their bank accounts. My family and I sold our home. Nos mudamos a San Antonio Este. Ahí empezamos, a reunirnos con la congregación. Muchas veces esas religiones tienen de bueno que se ayudan, son solidarios entre unos y otros. Sí, eso es cierto. Generalmente sí, se tratan de ayudar y demás, pero conmigo no era ese el caso porque todos sabían en qué condiciones yo llegaba a la congregación. ¿En qué condiciones? Y en las congregaciones, después de haber estado en un comité judicial... Estabas castigada. Claro, sí. ¿Por qué estabas castigada? ¿Porque te embarazaste? Claro, antes de casarme. Ese era tu pecado. Ese era mi pecado, sí. Yo tenía el entorno social limitado. ¿Qué quiere decir que tenías contacto social limitado? O sea, el contacto social es dentro de la congregación, porque uno no puede tener amigos en el mundo. Medio enloquecedor. No podías tener contacto con la gente de afuera y tenías con los de contacto adentro, social limitado adentro. con los de tu congregación. Así es como se manejan ellos. ¿Y qué quiere decir contacto social? ¿Que no te saludaban, no te hablaban? Sí, me saludaban, me hablaban, pero yo, por ejemplo, si había una reunión o se juntaban para tomar mate entre ellos, yo no podía estar presente. ¿Tu marido sí? No, tampoco. Eran testigos de segunda categoría, digamos. Claro, hasta que después, fue pasando el tiempo
y se fueron levantando las restricciones. Y pasaste a ser miembro pleno. Y claro, digamos que sí. ¿Y cómo era tu matrimonio? Un desastre, era un desastre. Yo no sabía, claro, como no te dejan conocerlo tan plenamente a la persona antes o sea, durante el noviazgo. Claro, termina siendo casi un matrimonio a ciegas. Exactamente. Fue un desastre porque era un tipo violento, era una persona que no estaba dispuesta a escuchar en ningún momento, le gustaba tomar, y mostraba una cara dentro de la congregación y otra muy distinta en mi casa. Mi marido me echaba la culpa a mí, de que por culpa mía, que porque lo que yo había hecho, porque él no hizo nada. El embarazo había sido de a uno, Claro, era tu culpa. Sí, era mi culpa, claro, porque en realidad lo que buscan en los comités judiciales es establecer que la culpa es de la mujer, no es del varón. Si no hubieras vos hecho eso, no pasaba nada. Siempre la culpa recae sobre la mujer. ¿Cuándo te empezó a pegar? Prácticamente desde siempre, desde siempre. ¿No integraba el mundo de Satán eso? Lo que pasa es que si yo iba a decirle a los ancianos, ya sabía que me iban a agarrar y me iban a meter en un comité judicial y me iban a empezar que hiciste y que no hiciste y que fue culpa tuya y que no fue culpa tuya. No estaba bien visto que yo fuera a la justicia. Entonces me la tenía que aguantar. En el año 92 dejo Río Negro y me vengo a vivir a Buenos Aires. Ya había nacido mi segunda hija, que nació en San Antonio Este, y yo me vengo en el año 92 embarazada de mi tercer hijo. ¿Usabas métodos anticonceptivos? No, porque no estaban bien vistos, o sea, todo estaba mal. Tomar una pastilla no, porque era abortiva, un DIU no, porque era abortivo. O sea, estabas expuesta a quedar embarazada. Continuamente. No podías planificar familiarmente nada. Si uno quería hacer las cosas como decían ellos, era imposible. Hubo un periodo en que mis hijos se agarraron escarlatina, o sea, nació Alan, Mercedes con escarlatina, Anabela se quebró la pierna, después tuvieron rubiola, varicela, la quinta. Fue un periodo de 6 meses donde yo casi ni fui al salón porque tenía a mis hijos enfermos. Y a mí no me vinieron a dar una mano, no me vinieron a decir, vení Roberta que yo te ayudo. Todo ese periodo duró 6 meses, entre julio y diciembre. Fue caótico. Y a mí ya en la congregación no me veían bien, pues yo ya tenía una fe flojita. Yo estaba yendo a todas las reuniones regularmente, cosa que era imposible. Era imposible. En definitiva, estabas cuidando a tus hijos. Cuidando... Salvo que cuidar a tus hijos también fuera obra de Satanás. ¿Cómo en algún momento no te revelabas y decías, pero quién es este boludo para venir a decirme qué tengo que hacer en mi vida y si está mal o no que yo cuide a mis hijos? Sí, yo lo pensaba, pero después me agarraban a trompadas. ¿Tu marido? Sí, exactamente. Él defendía al interior de tu casa la disciplina de los testigos de Jehová. A mí una vez, viviendo en la calle... ¿Te aplicaba un correctivo en nombre del Señor? Sí, un correctivo una vez fue un cuchillo en el cuello. ¿Cómo un cuchillo en el cuello? ¿Cómo llegaste? Un cuchillo de cocina. Se puso loco, agarró un cuchillo de la cocina. ¿Pero esto era parte de una discusión religiosa o...? Porque yo no quería ir al salón. Porque yo no quería ir al salón. O porque no podía ir al salón. Entonces... yo te voy a mostrar cómo son las cosas, trompada a trompada, me tira al piso, agarro un cuchillo de cocina y me lo pone en el cuello. Yo dije, bueno, está bien, está bien. Digo, está bien, son los demonios, entonces no me hizo nada. Y si no le decía sí, hoy yo no estaba acá. Obviamente vos no pensabas que eran los demonios. No, ¿qué demonios? No, ningún demonio. Yo le tenía que decir algo como para que reaccione. Empiezo a hacer un curso de cosmetología y de estética corporal y justo... Era satánico, me imagino. Sí, ahí no me dijeron nada. Ahí no, como que, o sea, los oficios están permitidos. Empiezo a hacer estética corporal, cosmetología y demás. Nos hacemos amigas de una chica que dio la casualidad y vivía a la vuelta de casa. Ella me empezó a decir, no, Roberta, no está bien, no te dejes pegar.
Hasta ya que al final me había amenazado, ¿no? Si te dejas pegar de nuevo, no vengas más a mi casa. Yo a mis hijos los llevaba al salón, estaban obligados a ir al salón. Todo era muy violento en casa, o sea, se tenían que vestir de determinada manera. ¿Cómo los vestías? Lo que hacen los testigos de Jehová es prácticamente suprimir la infancia. Los visten como pequeños adultos en miniatura. Uno puede ver a los chicos vestidos desde muy chiquititos con la corbatita, con el traje. Mis hijos no eran la excepción, tenían que vestirse así, mis hijas con las polleras largas. El problema era cuando estaban en el salón. Los chicos testigos de Jehová dentro del salón se tienen que comportar como un adulto. Es decir, no importa qué edad tengan, tienen que estar prestando atención. Y yo con mis hijos fui permisiva, yo les daba para que hicieran dibujitos, porque yo entiendo que los chicos se aburren. Qué sé yo, entonces yo dejaba que ellos escribieran, que hicieran dibujitos y demás. Y también a veces se dormían. Y eras una mala madre, por ende. Claro, yo era una madre muy desordenada. Entonces, una vez mi hijo, que tenía el más chiquito, tenía 7 años, se durmió porque iba a un colegio jornada completa. Salía a las 4:20, venía a casa, lo bañaba, lo cambiaba, le daba la leche y lo llevaba al salón. Después de todo el día, después de estar calentito y sintiéndose cómodo en un lugar donde hay silencio, es lógico que un chico se duerma. Bueno, lo vinieron a zamarrear para que se despierte. Así. Y yo dije, yo acá no vengo nunca más. ¿Vos eras un caso aislado o había muchas mujeres como vos? Hay muchas mujeres como yo. Una amiga que también es ex testigo, sus hijos son testigos, su marido también es testigo de Jehová, y ella hace unos días la operaron, le pusieron un lente en el ojo, tuvo una catarata a causa de una piña que le metió el marido en el ojo. Y está autorizado pegarle a la mujer para disciplinarla en la religión. Le dicen ponete los pantalones. Siempre ocurre eso. Y después lo que ocurre dentro de la casa generalmente queda ahí y no se sabe. Ahora lo que pasa es que nos estamos agrupando un poco los ex testigos de Jehová y descubrimos que a casi todas las mujeres les pasa lo mismo. Casi todas fueron mujeres golpeadas. O sea, yo lo que pensaba que era mi caso solo, no lo es. La mayoría de las mujeres son mujeres golpeadas. Mi ex marido, a mi hija mayor, le decía siempre que era una hija indeseable, por el hecho de que yo quedé embarazada antes de casarme. La trataba muy mal, muy mal. Se dirigía de una forma espantosa, le decía prostituta y tenía 10 años. O sea, se manejan de esa manera. Uno, según cómo se vista, puede ser una prostituta. Yo un día bajaba de un taxi que veníamos del cine con los chicos y me empezó en la calle a los gritos, prostituta, prostituta. ¿Tu marido? Mirá cómo estás vestida. Y yo, ¿qué tenía puesto? Tenía un pantalón tipo pescador y una blusa, una remera normal. Y él me decía que yo en realidad estaba vestida como una prostituta, en la calle. ¿Delante de tus hijos? Sí, obvio, obvio. En ese momento mis hijos todos no estaban de acuerdo, ninguno estaba de acuerdo con lo que pasaba. Pero resulta que cuando yo decido directamente, después del zamarreo ese en el salón y demás, decido no ir al salón de nuevo, me dijo mi exmarido, dice, ya vas a ver cuando se te vayan 90 kilos encima. Y estuvo no un día, sino toda una semana pegándome. Me pegaba hoy, mañana no,
Al otro día sí, al otro día también, después no. ¿A cuento de nada? Sí, porque por el simple hecho que yo le dije que yo no quería salir más, que no quería ser más testigo de Jehová. Ese era el pecado más grande que puede haber. De hecho, los testigos de Jehová me consideran apóstata, porque ellos no permiten que una persona que está dentro de su congregación salga y cuente estas cosas que pasan. Así que yo soy una apóstata para ellos. O sea, una traidora. Una traidora, exactamente. Viene mi segunda hija, él se pone a mirarla, yo me estaba pegando, yo digo, ay, por favor, le digo, llama a la policía, llama a la policía. Yo en medio de un ataque de nervios, porque hasta una almohada en la cara me quería poner para que yo no llamara a la policía. Entonces le digo a mi hija, por favor, llama a la policía. Y él la mira y se pone a llorar y dice, tu madre está loca, está loca, está loca, ayúdame, ayúdame. Yo no podía creerlo. Bueno, me la tuve que aguantar, seguí pidiéndole que por favor hiciera algo. Le digo, llama a los bomberos, llama a la vecina. Le empecé a llamar, Mónica, Mónica. La vecina no me escuchaba, era un día de lluvia. Bueno, en eso le digo, llama al anciano de la congregación, que vivía a 2 cuadras, él y su hijo. Bueno, los llama, eso a él le gustó ahí, que yo haya pedido por alguien de la congregación. Vienen, cuando vienen yo aprovecho para ir a hacer la denuncia en la comisaría. Me había sacado los zapatos, los documentos y las llaves para que yo no pudiera salir de mi casa. Y yo cuando entraron los otros 2, yo dije, esta es la mía, acá me voy y hago la denuncia. Sin llave y sin Entonces yo agarré y les dije, me dan los documentos, me dan... Entonces le empezaron a decir, los ancianos le decían, sí, dale, dale las cosas, dáselas. Entonces dijo, bueno, está bien, acá están. Yo agarré, me fui para la comisaría. Mi hija me dice, si vos lo denunciás a papá, andá sabiendo que nosotras nos vamos con él. Y yo le dije, vos hacés lo que tengas que hacer. Le digo que yo voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Esa era tu hija mayor? No, la segunda. Fui, hice la denuncia, él se fue, ese día escapó para Río Negro porque tenía miedo de que lo vinieran a buscar, y al tiempo mis hijas también, o sea, al mes terminaron las clases y se fueron también a Río Negro. ¿Tus hijas se fueron con él? Se fueron con él. ¿Cuántas? Las 2. Las 2. Las 2. ¿Y los otros 2 hijos? Quedaron conmigo. A todo esto lo interesante es que cuando vengo de la comisaría, más tranquila porque había hecho la denuncia... ¿Estabas golpeada? Sí, 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 los brazos era terrible, los dedos, era impresionante cómo estaba. Las piernas, vengo más tranquila porque ya siento que por lo menos en algún lugar me escucharon y sentí que estaba haciendo lo que debía hacer. Bueno, el anciano, el mayor de ellos, agarra y me dice, bueno, vos no te hagas problema, porque si él te mata, vos resucitás en el nuevo mundo. Ah, un cara dura. Y la verdad que me dio mucho miedo lo que me dijo. Cuando se iba, se despidió de mis hijos y le dice a mi marido, vos, negrito, no le pegues tanto a tu mujer. La verdad que entre el no le pegues tanto y el si te matan no importa porque resucitás en el nuevo mundo, yo no quise, pero si antes no quería ser testigo, después no quería ni nombrarlos. ¿Qué pasó con tus hijos? Actualmente mis hijas viven en Córdoba. ¿Qué edad tienen ya? 24 y 22. Sí, son grandes. Son grandes. ¿Siguen siendo testigos de Jehová? No, pero siguen teniendo, o sea, ellas siguen pensando en muchas cosas como testigos de Jehová. Siguen pensando que estás loca. De que yo estoy loca, de que el padre tiene razón, siguen pensando de que la tierra va a ser un paraíso, siguen pensando, o sea,
Como los testigos de Jehová en realidad te programan, es muy difícil después desprogramarte. Te programan desde que nacés, desde que vos vas al salón. ¿Y tus hijos varones? Mis hijos varones se quedaron conmigo, así que hace unos años yo había empezado a cursar el profesorado de nivel primaria, porque después terminé la secundaria. Cuando dejé los testigos de Jehová, lo primero que hice fue terminar la secundaria y hice algo que fue maravilloso. Satánico, para eso, mí. terminar la secundaria, algo, sí. Algo muy tremendo. satánico, que fue salir escolta de la bandera, porque ellos no te permiten. Satanás está en todas Sí, partes. así que yo estaba muy feliz en el mundo de Satanás. Bueno, me anoto después en el profesorado, que lo abandoné, no lo pude seguir, pero conocí una chica que era catequista en una iglesia en Mataderos, cerca de mi casa, y bueno, mis hijos varones, yo les dije si querían ir que para mí era importante que tuvieran, qué sé yo, por lo menos algún conocimiento espiritual, es decir, fueron bautizados, tomaron la primera comunión y después la confirmación. Mi nene más chiquito llegó hasta ahí, dijo, bueno, hasta acá todo bien, a mí me gusta el metal, así que se me hizo metalero. Me dice, pero eso es por culpa tuya. Pues es verdad. Así que bueno, y el más grande tiene más actividad dentro de la parroquia, ha ido a misionar. ¿Tus hijas te ven a vos? ¿Las volviste a ver? Muy poco las volví a ver. ¿Y tus hijos lo ven al padre? No. Lo que hace la religión esta en realidad es crearte una realidad paralela, un mundo paralelo. Ellos tienen el reino de Jehová, vos tenés que ser súbdito de ese reino, por lo tanto no podés ni siquiera votar por un presidente. Cuando te diste cuenta de todo esto, ¿te sentiste aliviada? Sí, me sentí liberada. ¿No te sentiste un poco boluda? Totalmente boluda, muy boluda. ¿Cómo me creí todo esto durante 20 años? A mí, en realidad, cuando yo salí de los... Son los mejores años de tu vida, ¿vos te das cuenta, Roberta? Sí, yo sé que en realidad hice trabajo esclavo, se llevaron mi juventud, se llevaron mi vida, se llevaron mi familia 2 veces. Sí, yo sé todo lo que me hicieron. Con cuánto amor Jehová te atrajo a la verdad, libró tu mente de la oscuridad. Fíjese cuántas cosas se pueden lograr en nombre del fin del mundo y del amor celestial. Trabajo esclavo, poner plata, aterrorizar a la gente, justificar la violencia familiar. ¿Cuál era el argumento que contaba Roberta por el cual nadie intervenía en la violencia familiar que el marido ejercía sobre ella? Fuiste una mala esposa, tenés que orar más. Está lleno de testimonios en internet sobre esto, sobre los abusos sexuales justificados, sobre la violencia familiar justificada con este tipo de argumentos pseudo-religiosos. A continuación van a escuchar el testimonio de una mujer nacida y criada entre los testigos de Jehová. En realidad no entré, nací adentro. O sea, me criaron como testigo de Jehová. Toda mi vida aprendí que esto era la verdad y que no había nada fuera de esto. Que solamente podía tener vida plena y feliz dentro de los testigos de Jehová. Si yo me iba o abandonaba, el resultado era morir de, no sé, de SIDA, un embarazo no deseado o una enfermedad venérea. Seguro hay muchas cosas divertidas que hacer en el mundo, pero eso está en el mundo. Eso no va a durar mucho tiempo más. Siempre te enseñan que todo lo que está fuera de la congregación es satánico y es malo, que no hay otras opciones de vida excepto ser testigo de Jehová. Como testigos de Jehová, somos la gente más bendecida sobre la faz de esta tierra. Es el único lugar
donde recibimos un banquete de verdades vitales, la misma palabra de Dios. ¿Cómo fue tu infancia? Muy conflictiva. No podés tener amigos que no sean testigos de Jehová, no podés ir a cumpleaños, no podés festejar una Navidad, no podés recibir un regalo. Vos siendo testigo de Jehová te sentís relativamente feliz porque vivís en una burbuja. Te convences a vos mismo de que sos feliz y es esto lo que le decís a los demás y les transmitís. Aunque hay cosas que no te cierran o tenés mil dudas, siempre terminás diciendo, no, bueno, Jehová lo va a resolver. We're all over the world, and, you know, we're volunteers, we're not paid, so we're very sincere in wanting people to understand, have a clear view of, you know, why the world is so crazy right now. No es que se aprovechen porque el que te va a predicar es tan creyente que en realidad está pensando que te hace un bien. Cuando yo predicaba a la gente creía que le salvaba la vida. Entonces ellos te enseñan que si hoy la persona te cierra la puerta, quizás mañana te la abra porque tenga algún problema. ¿Vos predicabas? Predicaba mucho. ¿Desde qué edad? Desde los 8 o 9 años. ¿Cómo los 8 o 9 años? Sí. Sí, salía con mamá, con papá, con los amigos, con los hermanos. Y bueno, ¿Tenés buenos recuerdos de esa época? ¿La pasabas bien? Tengo buenos recuerdos, por supuesto. Siendo testigo de Jehová, uno tiene buenos recuerdos. En cualquier secta vos le preguntás a la persona si tiene buenos recuerdos y siempre va a haber buenos recuerdos. ¿Vos pensás que es una secta? ¿Ahora que te fuiste? Sí, estoy convencida. ¿Dónde estudiaste? ¿Pudiste estudiar bien? Estudié porque mi mamá tenía una cuestión muy personal de que nosotros nos superáramos. Pero los testigos de Jehová te animan a que no estudies. Ella nos hizo estudiar, pero estaba mal visto en esa época dentro de la secta. Se animaba a los jóvenes a que estudien oficios, albañilería, carpintería, porque esto iba a hacer falta en el paraíso. Esa cosa que suena mítica, remota, todo el tiempo te lo bajaban a la vida cotidiana. Te decían, bueno, vos te conviene ser albañil porque se va a destruir el mundo y va a hacer falta un albañil. Vos dejás todo lo que significa vivir en este tiempo porque pensás que en el futuro vas a tener una vida eterna. O sea, ¿qué significan 70 años de vivir acá en este sistema putrefacto en contra de vivir eternamente en un paraíso donde no te va a faltar nada? O sea, es como si te dijeran a vos, bueno, te cambio estos 10 pesos por $1.000.000. ¿Cómo le dicen ustedes a los chicos? ¿Cómo le enseñan, por ejemplo, que no festejen? Por ejemplo, un cumpleaños, ¿cómo le explican a un chico? Bueno, uno demuestra la vida de Jesús y se va a notar que en ningún momento Jesús festejó un cumpleaños de él. Ah, nunca festejó. Nunca festejó un cumpleaños. Jesús, no aparece en la Biblia que Jesús haya festejado un cumpleaños. Se sabe a qué edad murió y todo, pero porque lo dicen los relatos bíblicos de otros, de los que escribieron. Pero Jesús nunca festejó un cumpleaños de él. ¿Fuiste a una escuela pública o una escuela laica? Sí, una escuela laica, sí, pero por más que seas el mejor alumno no podés ser abanderado. No ibas a una fiesta, no ibas a bailar. A ningún lado, no se me daba permiso para hacer nada de eso. ¿Y novios? Novios menos, no. No podés ponerte de novio con nadie que no sea testigo de Jehová. Deduzco que fue lo que hiciste. Por supuesto. ¿A qué edad? No, a los 20 y tantos tuve mi primer novio, que no era testigo de Jehová. Escándalo. A escondidas, y después escándalo, y después un comité judicial. ¿Comité judicial? Sí. Yo creía que estaba pecando y que le estaba faltando a Jehová. ¿Y a qué edad lo tuviste ese novio? 23. ¿Y hasta los 23? No tuve nunca un novio. Nada. Nada. O sea, que vos te pasaste, no sé, de los 14, la edad de que las chicas normales tienen su primer novio, entre los 13, 14 y los 23, sin un chico. Sin un chico, sin un novio. Nada, de la mano, un beso, nada. Nada. O sea, te arruinaste 10 años de tu vida, digo. Bueno, de alguna manera, sí. O por lo menos hay una parte de tu vida que no la viviste, una parte que es normal en la evolución de la gente. Vivir reprimiendo. Reprimís los sentimientos porque, o sea,
Lo que es racional para los demás no lo es dentro de esta secta. ¿Y no te presentaban un novio ya cuando tenías, no sé, 18, 20 años? ¿No? Sí, sí, Nena. por supuesto. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te presentan los candidatos? Tenés libertad para ponerte novio con que vos quieras, pero bueno, hay mucho esto de te presento porque reúne los requisitos, porque es esto o el otro, es precursor, es siervo ministerial. ¿Y vos qué decías? En realidad a mí todo eso me parecía muy estúpido, entonces por eso nunca tuve novio testigo de Jehová en esa época. Yo era precursora, yo era un soldado de Dios, digamos. A ver, yo todo lo que me pedían hacía, y en realidad yo estaba muy abocada a la predicación y ayudar a mis hermanos. ¿Te acordás cómo te vestías? Sí, polleras, todo tiene que ser modesto, y especialmente si tenés que dar el ejemplo, como yo. Yo era precursora, entonces tenía que dar el ejemplo. ¿Qué quiere decir ser precursora? Que dedicás una cantidad de horas a la predicación por mes y lo tenés que informar. Eran como 90 horas por mes, todos los meses del año, y informar los estudios, las revistas que colocabas, las horas que hacías, gente que visitabas. ¿Y eras buena colocando revistas, vendiendo revistas? Sí, sí, para todo eso era muy buena, menos para convencer a la gente de que se haga testigo de Jehová. Es como que tenía algo internamente que como que no podía transmitir ese convencimiento a la gente porque yo misma no lo creía. La visitación es esencial para la metodología que ellos tienen de ganar convertidos. Yo lo llamaría un proceso de reclutamiento. Eso es exactamente lo que es cuando van de puerta a puerta. ¿Puedo dejarle esto? Seguro. Pasé muchos años así, sintiéndome mal porque hacía todo lo que me pedían, pero yo me sentía angustiada, mal, como que había algo que no encajaba. Yo no encajaba y me sentía mal porque no llegaba a hacer lo que Jehová quería de mí, porque dudaba, porque tenía un pensamiento propio, porque cuestionaba, me callaba porque no podés hablar. ¿Sufrías, llorabas por eso? Sí, mucho, mucho. Estuve muy mal. ¿Y creías lo que te decían ellos, que estabas poseída por el demonio y estas cosas? Claro, no sabía dónde... O sea, que se te había metido el demonio en el cuerpo, imaginaba. Exacto, sí. No. ¿Qué hubiera pasado si hacías una solución más convencional? Qué sé yo, ir a una terapia. Fui a terapia con resistencia porque estaba mal visto ir a terapia. Fue todo un wow en mi familia, en mi entorno, porque yo iba a terapia. Yo necesitaba ayuda, así que yo busqué ayuda. O sea, estabas mal. Sí, estaba muy mal. Estuve a punto de quitarme la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? La angustia, no soportás la angustia. La angustia es tan grande. ¿Pero por qué es tan grande esa angustia? ¿Por qué no encajás? ¿Por qué no sos lo que los demás esperan que seas? Aparte, yo hacía todo bien. Yo decía, si hago todo bien, ¿por qué no siento esto? Yo hacía todo lo que me pedían, todo. ¿Qué era lo que supuestamente no sentías? Que te colocaba en falta. No creía. No creía... O sea, vos militabas, vendías las revistas, pero predicabas, no pero adentro tuyo algo te decía que eso era trucho. Sí, no lo creía. ¿Te odiabas a vos mismo por esto? Claro, seguro. Dudar es pecado, es un pecado contra el Espíritu Santo. Cuestionar lo que ellos te dicen. Pero no es un delito. No es un delito afuera, en el mundo normal, pero en esta enajenación a la que está sometida, sí, es un delito. Es un pecado. Vos tenías temor de confesar algo que tiene que ver con el orden de lo más íntimo. No habías matado a nadie, no habías robado. Si vos confesás dentro de los testigos de Jehová que tenés dudas, lo más probable es que te acechen y te terminen sacando. Te acechen, vos te escuchás lo que me estás diciendo. Sí, te acechen, te persigan. ¿Qué? Te persiguen. Cada testigo de Jehová es policía del que tiene al lado. O sea, si vos sos testigo y yo te veo que estás haciendo algo que no está del todo bien, o te comento a vos que tengo dudas, automáticamente vas al anciano y se hace un reporte. A unos buchones. Claro, sí, absolutamente. Todos somos vigilantes de todo. De hecho, yo misma he ido a hablar sobre otras personas. ¿Qué? Que estaban haciendo cosas que no correspondían. Como por ejemplo ir a un cumpleaños, como por ejemplo... Y vos ibas y decías, este fue el cumpleaños. Claro, sí. Y si no, yo en general no lo hacía así. Yo iba y le decía a la persona, si vas a un cumpleaños no me lo muestres, le decía. ¿Qué podía pasar en el cumpleaños? Está prohibido ir a los cumpleaños, es un acto idolátrico también, está supuestamente por los antecedentes bíblicos, es una celebración pagana celebrar los cumpleaños. Pará, vos de chica, ¿no ibas a los cumpleaños de tus amiguitos? No.
te invitaban a un cumpleaños a los 7 años, ¿qué decías? No puedo porque soy testigo de Jehová y no vamos a los cumpleaños. Y te miraban como un bicho. Sí. De hecho, bueno, mis compañeros siempre me cantaban el cumpleaños igual y me daban regalos, pero yo hasta de eso me sentía culpable, de aceptar los regalos. Sí, había una fiesta en el grado de un cumpleaños, no comía la torta, porque me sentía mal. O sea, todas esas cosas que son normales en la vida cotidiana de alguien, para vos tenían una carga casi de estar cometiendo un delito. No son normales, son pecados. Brindar en una fiesta es un pecado. Porque también tiene antecedentes paganos. Entonces vos estabas en el trabajo y tenías que esconderte abajo de la mesa o irte al baño para no brindar con tus compañeros. Pero bueno, inteligentemente mi terapeuta me fue ayudando a construir herramientas adentro de mi cabeza para poder tomar la decisión que después pude tomar, ¿no? Uno, a ver, está criado para ser dependiente o independiente. El testigo de Jehová está criado para depender absolutamente de esta organización. Es como tu segunda madre. Entonces la terapeuta lo que me hizo, sin decírmelo, es ayudarme a tener la posibilidad de decidir por mí misma. De hecho, gracias a su ayuda pude estudiar sin sentirme culpable. ¿Qué estudiaste? Algo que tiene que ver con las escuelas. Trabajo con chicos. ¿Por eso no querés dar la cara? No quiero dar la cara porque los únicos contactos que me quedan de mi familia los perdería. Recuerde, esta no fue la organización que derramó su sangre por ustedes. El solitario protestante, un ex testigo de Jehová, es ignorado. Los testigos de Jehová son disuadidos de socializar con gente que no comparte su fe. Vos te criaste y naciste ahí. Sí. ¿Hoy por hoy no podés ver a nadie? No, mis amigos de toda la vida, los hijos de mis amigos que se criaron conmigo, no los veo. ¿Los extrañás? Mucho. Son parte de mi historia. No te pueden ni saludar. ¿Ni saludar? No. Te los cruzas en la calle y dan vuelta la cara. ¿Y vos sentís que te odian? No. Siento que me aman y eso es peor. ¿Cómo fue la ruptura? ¿Cómo fue el momento ese? Fue muy duro. Yo estaba en un momento tranquila, asistía a las reuniones, predicaba. De repente alguien me empezó a decir, no, mirá, esto es así. Yo no dejaba que me hablaran mal de los testigos de Jehová. Pero un día dije, uy, le voy a cerrar la boca porque voy a leer lo de las sectas que tanto me dice y vas a saber que es mentira. Y bueno, busqué este libro sobre las sectas que es de esta persona que era de la secta Moon y fue terrible. Un libro te puso frente a lo que vos habías vivido toda tu vida y te dio la certeza de que habías estado en una secta. Sí, en 2 horas de una lectura yo pude entender todo lo que me faltaba entender. Me cayeron todas las fichas juntas. ¿Qué edad tenías? Y tenía 33. Las sectas lo que hacen generalmente es toman algunas partes de la escritura y de esas partes hacen algo fijo, inamovible y que hay que respetar a toda costa. Empecé a investigar a través de internet, de bibliotecas, de libros de otras religiones y bueno, empecé a encontrar toda esta cuestión de las sectas, de la manipulación psicológica, de los negocios, que es un negocio enorme, que es una multinacional. ¿Por qué decís que es un negocio? Es un negocio porque lo único que les interesa es ganar dinero. Y es un negocio porque la literatura que uno va a repartir la tenés que pagar y antes la salías a vender. Es un negocio porque ellos construyen salones del reino para que la gente se reúna y lo ponen a nombre de ellos cuando la plata la ponemos todos los que pertenecimos y la siguen poniendo todos aquellos que pertenecen a la congregación. Es un negocio porque tienen millones, figuran en los rankings de las empresas más ricas del mundo, como editorial. Pero este crecimiento empresario no se reinvierte de alguna manera, no se traduce en beneficios para los otros testigos de Jehová, en obra social, en caridad, en beneficencia, no sé. Nosotros solamente ponemos, nosotros y todavía me sigo incluyendo,
Solamente nos toca poner, nunca ganar nada, y tampoco se te permite ayudar económicamente. La obra de los testigos de Jehová es la predicación. O sea, vos no podés gastar tu tiempo en decir, bueno, a ver, encontré a alguien predicando y no tiene que comer. No podés gastar tu tiempo ni tu caridad en ayudar a esa persona, no. Si lo haces, es por tu cuenta y de tu propio bolsillo. Vos tenés que predicar, colocar las publicaciones, que ahora ellos dicen que no las cobrás, sino que pedís un donativo, pero de antemano cada testigo de Jehová tiene que hacerse cargo de los costos de la literatura. O sea que en realidad ya está paga. Y si a su vez la persona que le dejaste la literatura te da un donativo, vos lo tenés que llevar a la congregación y ponerlo. O sea que cobran 2 veces. Exacto. Vos tenés que distribuir una cantidad de revistas o libros o lo que sea. Los comprás. Sí. Y lo que te dan también es para ellos. Sí. O sea que es todo a tu costo. Sí, sí, sí. Ellos lo llaman donación para la obra mundial. Y también hay donación para la construcción de salones del reino y hay donación para la mantención del salón. No sé, hay como 3 o 4 cajas para distintos tipos de donación. Y bueno, se te anima a que vos lo dones constantemente. ¿Hay gente a la que le han animado a que donara sus casas o cosas por el Sí, estilo? sí, ellos tienen arreglos especiales. De hecho, salió hace poco una publicación, se llama Ministerio del Reino, donde se anima a que aquellas personas mayores de edad, que en cualquier momento les puede pasar algo, puedan hacer usufructos de sus casas a favor de la organización. Ellos no te obligan a nada, siempre es una sugerencia, pero las sugerencias para un testigo de Jehová es como si fuera una orden. Vendimos el auto y el tráiler. Dijimos adiós a todos porque nunca pensamos volver a verlos. Este nivel de compromiso y voluntad de ofrecer sacrificios personales ayudó a que la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía creciera rápidamente en el extranjero. Hoy, los misioneros de los Testigos de Jehová propagan sus enseñanzas en más de 230 países. ¿Qué te promete la religión esta? Todo. Te da respuesta para todo. ¿Qué pasa con los seres queridos que han muerto? ¿Qué pasa si va a haber una tercera guerra mundial o no? Si se va a destruir el mundo, si va a haber solución para todo. Es una religión apocalíptica, está Sí. basada en el fin del mundo. Claro, ellos dicen que no, que son las buenas nuevas los que ellos predican. ¿Cómo era tu prédica cuando vos ibas a predicar? Bueno, yo tenía una predicación muy especial porque en realidad tenía mi propia versión. A ver, suponete que me tenés que convencer a mí. Bueno, que estamos Yo soy un caso perdido. llevando una buena noticia a todas las personas, y es que pronto se va a acabar el sufrimiento, porque Dios promete en la Biblia que va a venir una intervención de parte de Dios y que todas las personas que están arruinando la tierra van a ser destruidas. Pará, vos ibas por las calles, vestidita ¿cómo? Como Sarah Gay. O sea, vestida de señorita formal. Ibas por las calles, te parabas y decías todo esto. Sí. ¿Y qué más? Y bueno, si la persona me daba pie, le empezaba a mostrar textos de la Biblia, indagaba a ver sobre qué cosas, padecimientos podía tener la persona, nos fijábamos si vivía bien, si era humilde, si había indicios de que hubiera hijos o gente mayor en la casa. Entonces le empezás a hablar de cosas que a la persona necesita o sentís que le va a ser familiar. Como cualquier vendedor, buscás el punto de conexión. Está todo basado en una creencia, porque no ofreces nada concreto. Digo, no, lo que estás vendiendo humo, va. Obvio. Lo que le estás ofreciendo es una utopía. ¿Qué descubriste cuando saliste? Cosas maravillosas y cosas horrorosas. Mis amigos nuevos no tienen más de 3 años. Mis amigos de 30 años no los tengo más. O sea, no hay nadie que te conozca de chica, que pueda ser testigo de vos, de cómo eras hace 10, 15 años. Nadie. No tenés testigos de tu infancia, tuviste que romper con todo. Con todo. ¿Tenés hermanos? Sí. ¿Los tengo ves? varios hermanos. Casualmente los cruzo. Hola, chau. ¿Cómo estás? Y nada No te dan más. bola, va. No. Con la única que tengo un punto de contacto es con mi mamá. No. Es muy fuerte. Y decime, ¿te ganó el demonio? Con esta peluca pareciera que sí, pero no.
de ninguna manera. A mí me suena que me estás hablando de... Es una locura. De algo de otro planeta. Es una locura. Mi mejor amigo en la actualidad me ha tomado meses y mostrarle películas y hacerle leer libros y muchas charlas para que ella mínimamente pueda entender lo que me pasa. Es muy loco. ¿A vos te hicieron algún tipo de comité para echarte o esas cosas? Sí. ¿Cómo fue? La primera vez me sentí muy culpable y fui a un comité cuando tuve mi primer novio a pedir perdón, ¿no? Que estaba arrepentida. Me pareció la cosa más horrorosa del mundo. ¿Por? Porque te expones tu intimidad frente a ¿Como tres... si fuera una confesión católica? No, peor, son tres señores ancianos que escuchan lo que vos decís, te leen textos bíblicos y bueno, a veces por determinadas cuestiones te piden ciertos detalles del pecado que cometiste. Es muy humillante. ¿Por qué? ¿Qué te preguntaban? Te lo voy a ilustrar. Por ejemplo, si, no sé, vos estuviste desnudo con una persona, pero no le tocaste los genitales, no llega a ser fornicación, sino que es conducta relajada. Tienen un tabulado. Perdón, Sí. me da gracia, pero que tiene un tabulado para esto. Sí, tal cual. Tengo ahí una fotocopia de un listado de pecados. O sea, en bola sin contacto no es fornicación. Claro. Ahora, vestidos, pero si manipulaste los órganos sexuales de tu pareja o de la otra persona, es fornicación. Te preguntan detalles, a no ser que vos vayas y hayas dicho, bueno, cometí fornicación, listo, bueno. Pero si vos estuviste ahí como jugueteando con la cuestión, te preguntan todos estos detalles para ellos poder definir qué tipo de pecado cometiste. Suena loco, ¿no? Es delirante. Se recupera mucha gente que por ahí no encuentra asidero en otro lugar. Esto no es malo. Lo malo es que la engañen y que le mientan y que le saquen dinero y que se aprovechen de estas personas, ¿sí? Casi todas las sectas en este sentido funcionan así, ¿sí? Vas a encontrar una bomba de amor y es muy seductor porque afuera no lo tenés. Después cuando querés levantar la cabeza porque hay algo que no te gustó, ya es tarde, ya tenés la cabeza manipulada. Las enseñanzas de... Cifras de los testigos de Jehová. 7 millones de seguidores en todo el mundo. 7 millones. Cifras en la Argentina. 200.000 fieles. 1.944 congregaciones o templos. En el próximo bloque de GPS van a saber más sobre la avidez por el dinero de los testigos de Jehová. A mis hijos les hizo quemar las figuritas de Pokémon. Porque eran satánicas. Porque sí, y esos demonios me habían atacado a mí. Hizo quemar las figuritas de Pokémon y de Yu-Gi-Oh! Que juntaban en esa época para jugar en la escuela. Porque eran satánicas. Porque sí, y esos demonios me habían atacado a mí. No, si es jodido Pokémon, no sé. Bueno, era así la cosa, entonces se las quemó en la parrilla. Se las quemó en la parrilla. Sí, suena gracioso, pero en ese momento había que estar ahí, diciendo que las figuritas, los demonios de las figuritas me habían atacado. De leer cuando no sucedieron, cuando pueden suceder el año que viene o más adelante. Después, cuando pasó el tiempo y no se cumplieron, ya nadie las quiere leer y los que las emitieron las tienden a ocultar. Los testigos de Jehová vaticinaron el fin del mundo primero en 1914, después en 1925, después fueron diciendo que en cualquier momento hasta 1992 podía llegar, o después dijeron que a lo mejor llegaba en el 2000, ahora dicen que solo Dios sabe cuándo va a llegar el fin del mundo, pero siguen reclutando gente en nombre de la seducción, de que ellos los van a salvar
del fin del mundo, del Armagedón. La verdad, uno puede creer en este país en cualquier cosa, puede creer en lo que se le dé la gana, porque para eso existe la libertad de culto con garantía constitucional. El problema es cuando detrás de esa libertad de culto hay gente que se aprovecha para sacarle la plata a la gente, para intervenir en su vida privada con prejuicios y con mentiras, en definitiva, para justificar abusos, para justificar violaciones. Eso es lo que está mal. Lamentablemente hay un vacío legal en la Argentina por el cual se pueden montar este tipo de religiones basadas en creencias que pueden ser respetables, pero que en la práctica terminan siendo muchas veces estafas. Esto fue GPS, para saber dónde estás parado.